Bueno, y en ese sentido, le agradezco que en esta noche me tome la videollamada, el maestro Alejandro Rojas Romero. Él es encargado del despacho del sector 05 de escuelas secundarias técnicas en el estado de Puebla y bueno, que en otras ocasiones ya ha colaborado aquí en Canal 6. Muy buenas noches, maestro. ¿Qué tal, Citlali? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo tu amable teleauditorio. Pues bueno, ¿cómo toma el sector magisterial este nombramiento de la maestra Delfina Gómez? Bueno, Citlali, amigos, realmente yo creo que una gran parte del magisterio consciente, tal vez yo diría algo politizado a nivel nacional, francamente nos mostramos un poco preocupados por esta decisión del presidente de la República. Lamentablemente, como todos los mexicanos sabemos, la situación a nivel nacional es bastante delicada y compleja, y el sistema educativo mexicano no escapa justamente de esta complejidad y de la gravedad de estos asuntos. No solo está el problema de la crisis sanitaria, sino la crisis económica que se ha venido agudizando, y la crisis educativa finalmente es otro de los grandes problemas que está enfrentando el país. A nosotros nos preocupa francamente que a mitad de este rebrote, de este nuevo pico de rebrotes a nivel nacional, se hagan cambios en estos momentos y que ante los problemas que está viviendo el sistema educativo, ante la catástrofe, tal vez suene exagerado, para mí, a mí me parece, tenemos elementos que así nos dicen, hay una catástrofe a nivel nacional en el sistema educativo y que justo en estos momentos se hagan cambios de esta naturaleza. Es decir, las condiciones ya de por sí estaban mal. Y entonces, en estos momentos, hacer un cambio, un relevo en la Secretaría de Educación Pública de un empresario que, como he dicho en otras ocasiones, con una visión gerencial estaba dirigiendo a la Secretaría de Educación Pública, y hacer este cambio ahora sí, con una maestra. Ahorita me referiré a este asunto porque pareciera que esa es una cualidad que pudiera impactar favorablemente a la educación, creemos que no, pero una maestra que no estaba propiamente trabajando dentro de la Secretaría de Educación Pública, es decir, que no conoce al interior de la Secretaría el funcionamiento, lo que está ocurriendo. Ella tenía otras funciones antes de tomar este cargo o cuando tome este cargo, y entonces digo, eso va a complicar, creemos nosotros, mucho las cosas. El sistema educativo está enfrentando problemas graves como la deserción. Al cierre del ciclo escolar pasado, la propia Secretaría de Educación Pública informó que más o menos el 10% de los estudiantes de educación básica abandonaron las aulas, no se inscribieron ya para este ciclo escolar 2020-2021. Pero eso no está ocurriendo solamente a nivel básico, también la educación a nivel superior ha sufrido una gran deserción de estudiantes. Entonces, tenemos el problema de que los jóvenes, las niñas, los niños, los adolescentes no están aprendiendo con las clases a distancia, pero además están abandonando las aulas. La deserción está creciendo a niveles alarmantes. México es el país de Latinoamérica el que ocupa el segundo lugar en deserción escolar ya antes de la pandemia. Ahora el público que se imagine lo que es, bueno, lo saben, los padres de familia lo saben porque lo viven, lo que implica durante la pandemia estudiar y en estas modalidades no presenciales. De tal manera entonces digo que Delfina Gómez va a recibir a un sistema educativo mexicano, a una Secretaría de Educación Pública que ya de por sí, debemos decirlo con claridad, no es solo responsabilidad de este gobierno federal encabezado por López Obrador, pero aquí las decisiones que se han tomado han complicado las cosas. Entonces recibe a un sistema educativo ya maltrecho y con las decisiones del gobierno actual se encuentra en peores condiciones. De tal manera que es una situación bastante complicada. Precisamente lo mencionabas y bueno, a diferencia de, por ejemplo, el anterior, Esteban Moctezuma, pues ella, como decías, es maestra. Esto pues lo ha utilizado al menos el gobierno federal para decir, hay garantía de que se va a poder cumplir con los problemas que tú ya mencionabas, que es la deserción, está también el atraso educativo, que ya lo hemos tocado también en otras ocasiones, ante esta nueva ante esta nueva forma de educación a distancia, que bueno, ya para el siguiente año pues va a tener que continuar.
Sin embargo, ¿cuál sería su opinión en tanto al problema de la deserción, al problema de esto que te comentaba, maestro, de la pues mala educación a distancia que se está implementando, qué otros problemas se va a enfrentar y si lo va a poder hacer? Pues diciendo, como ya lo hemos escuchado, que ella es maestra, tiene conocimiento hasta cierto punto, aunque creo que tú no compartes esa idea, pero bueno, ya tendrás tus argumentos, ahorita no los podrás exponer en cuanto a sacar adelante la tarea, ¿no? Sí, ya en otros estudios realizados por la UNESCO se hablaba de que la brecha entre los estudiantes más ricos de este país y los estudiantes más pobres, la brecha más o menos equivalía a 1,5 grados de escolaridad. Es decir, un estudiante pobre va atrás 1,5 grados escolar que un estudiante que tiene posibilidades económicas. Hay estudios serios de especialistas, por ejemplo, Alejandro Enríquez recientemente publicó algún estudio que habla incluso de que México sufrirá un atraso de 7 años, que estamos retrocediendo 7 años precisamente por el problema de la pandemia, pero por las malas decisiones que se han tomado. Entonces viene un atraso bastante delicado para todo el sistema educativo. Ahora bien, en efecto, yo también he presenciado que en algunas redes sociales, incluso en donde vemos la presencia del magisterio, celebran el hecho de que ahora sí una maestra se haga cargo de la Secretaría de Educación Pública Federal. Sin embargo, yo podría resumir, digamos, esta preocupación que tenemos en lo siguiente. El magisterio no debe olvidar, por ejemplo, que el sindicato es dirigido por maestros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que el Bester Gordillo es maestra. ¿Y qué resultados tuvimos en los tiempos en que el Bester Gordillo estuvo a cargo de la educación? Es decir, no es garantía el hecho de que sea, o sea, podríamos celebrar el hecho de que Delfina Gómez es maestra de educación primaria, me parece, pero no, eso no garantiza que por ese simple hecho se va a poder resolver el problema educativo o que ella tiene la capacidad para hacerlo. De tal manera que nosotros creemos que no es pues tampoco ella la persona, o por lo menos ella sola no va a poder con esta problemática que estamos enfrentando en este momento. ¿Por qué lo digo además? Bueno, hemos escuchado al gobierno federal anunciar con bombo y platillo que algunos de los personajes que coloca a cargo de algunas dependencias son gente incorruptible, pero la maestra Delfina Gómez, si ustedes revisan la prensa a lo largo de los últimos años, pues sobre ella versan varias denuncias, ¿no? De malversación de fondos, de nepotismo en algunos cargos políticos que ella ha ocupado. Pero además su vida como maestra, también por lo que hemos estado leyendo en las últimas horas que nos hemos enterado, pues sobre todo su vida de maestra la hizo en el sindicato estatal en el Estado de México. Es decir, que su vida laboral es más sindical que dentro de las aulas. Entonces, otra vez nos encontramos con un personaje, en este caso la maestra Delfina Gómez, que más bien se ha desarrollado en el ámbito sindical, en la política sindical, que ahí en el área, en el frente que los maestros mexicanos conocen bien, que es el ámbito educativo, el aula, el grupo, los estudiantes. Y la maestra creo que su experiencia es limitada en ese ámbito. Entonces, pues el hecho de que sea docente, pues no nos garantiza tampoco que va a poder resolver el problema de sello al que nos hemos enfrentado. Ahí están los estudios realizados últimamente, ahí está lo que ha declarado la UNESCO sobre los problemas que estamos viviendo, la deserción escolar, problemas de carácter internet de sus casas, no tienen dinero para comprar la computadora, a los docentes se les persigue si llegan a convocar a los maestros para asesorarlos presencialmente allá donde no llega la televisión, donde no llega la radio, no llega el internet, son sujetos de sanciones por parte de la propia Secretaría por ir a convocar a los niños y los padres no los piden. Entonces es un problema muy complicado. Y digo, pues la maestra más bien se ha dedicado a la vida sindical que a la vida magisterial. Ahí están los datos, podemos leerlos. Bueno, maestro Alejandro Rojas, pues habría que darle un voto de confianza, ¿no? Digo, pues vamos empezando.
vamos viendo también cómo se va desarrollando la maestra Delfina Gómez y por supuesto solucionando estos problemas que ya lo mencionabas y ahora en el contexto de la pandemia, que bueno, ya también hacías hincapié en otras participaciones, el tema de la infraestructura, cómo se va a estar trabajando, cuáles van a ser, digamos, los protocolos por los cuales se van a regresar a clases, pero también si todas las escuelas cuentan con las medidas que exige la misma Secretaría de Salud para poder pues regresar a clases que tienen que ver con la higiene, ¿no? En ese sentido, pues ya veremos cómo soluciona también o cómo le da continuidad, si es que en un momento lo hubo, a este tema, maestro. Muchas gracias. ¿Algo más que se nos esté pasando y que te gustaría compartir? Pues nada, los maestros somos los más interesados, los que quisiéramos tener un ánimo más esperanzador de que la llegada de la maestra Delfina Gómez va a resolver los problemas. No la descalificamos de entrada, yo solo menciono lo que hemos presenciado a través de los medios de comunicación, lo que se ha dicho, y desde luego que damos pues el voto de confianza. Pero lo cierto es que la realidad nos dice que las decisiones que se han tomado desde la Secretaría, pero que esas decisiones finalmente se avalan desde el gobierno federal, desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues no creo que cambien pues sustancialmente el hecho de que ahora sean dirigidos por la maestra. Sin embargo, el magisterio mexicano seguimos haciendo el compromiso de hacer lo que nos toca. En realidad, como lo he dicho antes, quien va a sacar adelante el problema educativo en México son los docentes que están frente a grupo, son los sufridos maestros mexicanos, no los funcionarios. Vamos a trabajar, vamos a esperar, ojalá que el tiempo no me dé la razón en lo que he dicho, pero francamente tenemos serias dudas. Vamos a ponernos a trabajar todos los maestros por el bien de los niños, las niñas y los adolescentes mexicanos. Bueno, te agradezco estas palabras, maestro Alejandro Rojas Romero, encargado del despacho del sector 05 de escuelas secundarias técnicas en el estado de Puebla, por este análisis y por supuesto estaremos pendientes, al igual que dejamos los micrófonos de Canal 6 para abordar estos temas educativos que en este contexto y en estos momentos son preocupantes ante esa situación de la pandemia. Muchas gracias, maestro. Gracias, buenas noches a todos.